en una mirada ponemos nuestros ojos en la participación ciudadana en política. ¿Es posible motivar a los ciudadanos, jóvenes y adultos, a participar en política en estos tiempos? Hoy en una mirada con Manuel Alejandro Flores. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Sergio. Gracias por invitarme, gracias a quienes nos siguen a través de tu audiencia. Y pues encantados de platicar de este tema tan apasionante y tan interesante, sobre todo ahorita que está calientito, porque pues ya está el proceso electoral 2024 abierto, ¿no? Encima. Exactamente. Primero, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces en este momento en tus horas laborales? Pues mira, que no me vayan a escuchar mis jefes, ¿verdad? Pero no, mi principal función es ser rector de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Tijuana. Me dedico básicamente a la educación de jóvenes en edad universitaria, de adultos también trabajadores que buscan preparación profesional. Actualmente también soy militante del Partido Encuentro Solidario, presido el Comité de Vinculación Empresarial de dicho partido. Y bueno, pues en mi haber está haber sido 8 años consejero de la Coparmex Tijuana y expresidente también de la Federación de Colegios Particulares de Baja California. Así que pues mi trabajo básicamente ha sido en educación en los últimos 20, 21 años tal vez, y a eso nos dedicamos actualmente, ¿no? ¿Cómo se educa para la participación ciudadana en política en el sentido amplio, entendiendo la política como el quehacer ciudadano fuera de tu casa? Cuando sales de la puerta de tu casa, dejas de ser o sigues siendo el papá, el hijo, lo que sea, pero sales y eres un ciudadano. Es un tema sencillo y a la vez complejo, ¿no? Decía por ahí un buen amigo, es algo fácil, pero a la vez no sencillo. Algún término usaba. Pero en definitiva, primero poniendo el ejemplo, ¿no? La realidad es que de pronto le ponemos algunas etiquetas a la y a los políticos. Y al ponerles estas etiquetas, lo que generamos de pronto, sobre todo en las nuevas generaciones, es cierta repulsión a la participación. Por las malas experiencias que seguramente hemos tenido quienes ya tenemos algunos más años, ¿no? Porque también hay que decirlo, ¿no? Hay periodismo libre hoy en México que nos deja ver casos que lastiman mucho a la sociedad mexicana, que van ligados sobre todo a la corrupción, ¿no? Y entonces, nosotros que recorremos seguido las prepas, por ejemplo, para hacer promoción de nuestros programas universitarios, detectamos una apatía en la participación, ¿no? Una desvinculación de la vida del chico que está por ser ciudadano, de sus dinámicas sociales, de sus dinámicas como parte de una comunidad, de sus dinámicas políticas. De tal suerte que si hacemos la pregunta de a quién le interesa participar en un partido político, a quién le interesa ir a votar por primera vez y demás, tal y como ocurre a nivel social, en donde en Baja California, en una buena elección, participa un 40% del padrón electoral. Como mucho. En una buena elección, o sea, en una buena elección donde sale la gente a votar, así igual un 30-35% de los estudiantes dicen que sí irían a votar, por ejemplo, una elección, o que sí participarían en un partido político, o que sí se involucrarían en una organización social que atendiera un tema de algún problema social en su comunidad. Y el reflejo es un poquito lo que hemos transmitido. Algo así como el matrimonio, ¿no? Luego tú le preguntas a un chavo, oye, ¿te quieres casar? Y no, ¿para qué? Para divorciarme, puros pleitos. Bueno, yo creo que el joven de pronto lo que ve, lo que dice, ¿no? Si en su casa hay una situación de conflicto, de poco acuerdo, de disfunción, pues seguramente su concepto de matrimonio va a ser un concepto equívoco, un concepto negativo. Lo mismo pasa con la política.
No digo que debamos hablar siempre cosas positivas, pero sí tenemos que cuidar mucho cómo construimos nuestra crítica hacia lo político para que esa crítica lo que genere sea el deseo de participar para cambiar las cosas y no el repudio, como si quienes nos dedicamos de pronto a temas políticos nos estuviéramos involucrando en la mafia, ¿no? O en algo que corrompe o que está corroído y en lo que hay que mantenerse lo más lejos posible, ¿no? Pues creo yo que tiene mucho que ver con la educación y por supuesto con los incentivos que generamos en la juventud para que los chavos se animen a participar. Desde lo más básico, que es tramitar su INE, hasta participaciones más complejas, como puede ser ya involucrarse en una organización de la sociedad civil o en un grupo social que ataca o busca atacar problemas específicos, ecológicos, ambientales, de corrupción, educativos o cualesquiera, y ya todavía más compleja el decidir involucrarse a lo mejor en un proyecto político concreto a través de un partido o en una campaña específica, ¿no? Hablemos de tu caso. ¿Cómo fue cuáles fueron tus motivaciones para querer participar? Híjole, pues yo siempre he creído que, como todo, como toda profesión es una vocación, ¿no? Es un llamado a cubrir una necesidad. Cuando descubres tu vocación en la vida, ¿no? Me refiero a la vocación profesional, una parte de tu vida está resuelta en cuanto a incentivos de felicidad, vamos a llamarlos así, ¿no? Porque si te dedicas a algo que te gusta, ¿no? Algo que te llama, algo que te apasiona, pues van a venir los obstáculos y los retos y demás, y los vas a afrontar, al menos con el optimismo propio de que estás haciendo lo que te apasiona y lo que te gusta. La política es una vocación muy especial. Yo la equiparo a las grandes vocaciones de la vida, ¿no? La vocación al matrimonio, tan demeritada hoy, porque pues, la mayoría de la gente se casa o decide vivir junta, ¿no? La vocación al sacerdocio, en el caso de aquellos que optan, por ejemplo, por ser sacerdotes, ¿no? Y que renuncian a la vida de matrimonio, ¿no? Por esa opción. Y esta vocación a lo político que Sir Thomas More, Santo Tomás Moro, ¿no? La recoge muy bien en cuanto a su esquema de vida, de llevar al extremo de la perfección el servicio público en ese ámbito. Entonces yo creo que primero es una vocación, es un llamado. Te tiene que gustar, tienes que, más que un sentimiento, es identificar una necesidad de tu comunidad e involucrarte en ella. Y segundo, hay que quitarle prejuicios a la política. Por ejemplo, para entrarle a la política hay que tener mucha lana. Para entrarle a la política hay que tener relaciones de todo tipo, porque si no, nunca llegas a nada. Para entrarle a la política hay que entrarle a la corrupción. Para entrarle a la política, no. Entonces, hoy la política tiene a su alrededor una serie de prejuicios erróneos, bien ganados tal vez por malos ejemplos de algunos políticos, pero que no son necesariamente ciertos. Nosotros le entramos abanderando a un grupo que está a nivel nacional, que se llama Misión Rescate México. Me invita a participar el entonces presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia aquí en Baja California. Me lo habían invitado a él, dice, oye, pero yo ya traigo la cachucha de la Unión de Padres de Familia, nos están invitando a ocupar la silla de Misión Rescate México. Estábamos en pandemia. Yo dije, pues venga, échamela, ¿no? Y entonces me meto en un grupo donde el perfil de los participantes estábamos muy molestos con la política pública que se había establecido para el tema de la pandemia. Y yo estaba molesto también, ¿no? Me parecía, y me parece todavía, que las políticas que Hugo López Gatell, ¿no? Hoy apodado el Doctor Muerte, y que el presidente López Obrador habían adoptado para atender la situación de la pandemia en México habían sido muy simplistas. Y entonces empezamos a hacer una serie de reclamos sociales muy bien organizados, de los que recuerdo mucho que le fuimos a prender una veladora por cada fallecido por COVID en el que fue el centro de gobierno del estado,
ahí en la zona del Río, que hoy es parte Escuela de de Enfermería, la Escuela sí, de Enfermería de Medicina de la UABC. de UABC, como un reclamo al gobierno federal por cada uno de esos fallecidos. Y yo quedé muy sorprendido de la enorme convocatoria de medios. Estamos en pandemia, me acuerdo, no era lo más viable hacer una rueda de prensa en vivo y a todo color, pero aún así creímos que el tema lo ameritaba, tomamos ese riesgo y llegó la prensa, ¿no? Y no hicimos una convocatoria muy amplia de la sociedad por lo mismo, para cuidar los protocolos, pero llegaron bastantes personas a prender una veladora y creo que en ese momento eran 1500 veladoras las que prendimos. Todo un show porque el aire y cómo hacerle para prenderlas, ¿no? Pero lo logramos y entonces llegó parte del equipo del teniente Leizaola, recuerdo. Cuando salieron las notas en medios, me hablaron de otros equipos políticos, que muy bien. Entonces yo ahí tumbé un tótem, que era el de, si no tienes una relación política directa, nunca vas a poder participar en temas políticos. Ahí asumimos la responsabilidad del reclamo, nos la tomamos en serio, nos responsabilizamos conjuntamente con la gente agraviada por la muerte de sus familiares, de un tema que en ese momento le dolía a los bajacalifornianos y le dolía a todo México. Pues me tocaba mi terruño, que era Tijuana, y con mucha responsabilidad hicimos el evento sin temor a ninguna represalia, porque creíamos y seguimos creyendo que nos asiste la razón en un tema que sí se manejó mal y que afectó preponderantemente la vida de miles, cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, una primera recomendación que tú harías a los jóvenes es participen en grupos, en asociaciones que tengan algún objetivo. Por supuesto, o sea, es lo primero. No hay un tema que no le podamos ver desde diferentes aristas. No hay un problema en la comunidad que trabajando en equipo no podamos ayudar a resolver. Y siempre nosotros partimos de una premisa clave, ¿no? No todo lo va a resolver el gobierno. Ni ha sido históricamente así, ni es actualmente, ni será en el futuro. El gobierno tiene muchas capacidades, tiene un presupuesto público interesante, pero no le va a alcanzar jamás para resolver todos los problemas que tenemos en comunidad, ¿no? Entonces tenemos que participar en la solución de esos problemas, ¿no? Un poco antes de eso, hay una juventud apática no solamente a lo político, hay una juventud apática en general. Hay una situación que la misma pandemia vino a consolidar de alguna manera, esto de estudia en casa, trabaja en casa y demás. ¿Cómo vives tú eso desde el punto de vista del tema que nos ocupa, pero ya que estás en un ámbito educativo, abramos un pequeño paréntesis, porque me parece que ahí es una de las claves. El adulto que está trabajando para sacar adelante una familia está en eso. También como ciudadano tiene responsabilidades ciudadanas, tendría que participar. Pero el joven, en esta característica actual, muy de nuestra época, ¿qué opinas de eso? Es complejo, ¿no? Al estar en ambientes universitarios, siempre será complejo incentivar la participación más allá del interés inmediato que tiene el estudiante por avanzar en su carrera, que ya es valioso. Creo que hay una tarea muy importante de mi generación y de las generaciones adultas por descubrir qué le interesa al joven hoy. Y el joven hoy no deja de ser una persona con una dignidad esencial extraordinaria, que hay que despertarle el interés en ciertos temas. Nosotros descubrimos, por lo menos tuvimos una actividad que me llamó mucho la atención, el nivel de participación.
en el que hicimos una pequeña colecta de algunos juguetes y algunos enseres para los niños de las familias de Primo Tapia, sobre todo estas familias del sur que se dedican a la labranza de la tierra en esa zona. Si usted agarra la carretera libre hacia Ensenada, alcanza a ver justo cuando empieza la subida en el área ya más montañosa, ¿no? Bastante tierra agrícola, ¿no? Sembrada del lado izquierdo. Pues esa tierra agrícola, la mayoría de la gente que la trabaja son personas que vienen de Oaxaca, de Chiapas, y los niños trabajan también con ellos. No pudimos semblantear con una imagen la actividad, simplemente así la traducimos. Vamos a ir ahí a esa comunidad y hay estas características, pero me llamó poderosamente la atención que el grupo de estudiantes que llegaron terminaron llorando, hipersensibles, porque no se imaginaron nunca un estado de necesidad tal como el que pudieron ver, ¿no? Me parece que una de nuestras tareas es mostrarles, ¿no? Que echen una mirada, ¿no? A esa realidad sensible que de pronto no es tan fácil de encontrar, porque tienes que organizar algo bien hecho para respetar también la dignidad de estas personas y que esa mirada sea profunda, ¿no? Y que el estudiante, el joven, se dé cuenta pues que lo que llevó es un paliativo, ¿no? Que no es la solución al problema de fondo que se vive, por ejemplo, en cuanto a la pobreza. Entonces, es una gran tarea la que tenemos los directores de universidades, los equipos universitarios, de despertar este interés social. Porque hay otros intereses despiertos, el deporte, tal vez, ¿no? A muchos jóvenes les gusta participar en actividades deportivas. El tema de la recreación, bueno, no quiere decir que sea fácil, pero de pronto puede ser más sencillo que organizas una fiesta donde se van a divertir. O sea, las fiestas sí van. De repente, no creas que es bueno, tan fácil. También, a veces de repente prefieren quedarse en su casa. ¿Sí? A lo mejor para nuestra generación era una fiesta, ahí voy a estar, ¿no? Pero ahorita no es tan fácil. Muchas veces prefieren quedarse en sus casas. Entonces hay que ir encontrando qué incentivos, qué motiva al joven de hoy, que sigue siendo un ser humano con inquietudes, con preocupaciones, que hoy vive en medio de una sociedad tecnologizada, ¿no? Que se aísla con mayor facilidad a pesar de que hoy tiene medios que le permiten conectarse hacia cualquier parte del mundo, ¿no? Y entonces hay que humanizar esta parte, mostrando realidades que de pronto requieren de su presencia, de su talento y del cuidado que ellos pueden brindar a esas realidades, ¿no? Es una realidad que vivimos en una sociedad mediática, que vivimos inmersos en una sociedad que nos invade constantemente con publicidad, con mensajes de todo tipo, por muchos medios. Antes era la prensa y la radio. Ahora es infinidad de medios audiovisuales que nos están impactando. Cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones de todo tipo, pero una de ellas es dónde ponemos nuestra mirada para hacer lo que hacemos. Es decir, qué leemos, a dónde vamos, con quién nos relacionamos. Los políticos, ¿dónde ponen la mirada? Con el afán de entender su actividad y apreciarla, porque obviamente por ahí alguien decía, pues los políticos es el mal menor, ¿no? O sea, porque necesitamos a alguien que esté a cargo de la organización social. Finalmente la política es eso, la organización social, administrativa y claro, el ejercicio del poder. De todo eso, o más, ¿dónde ponen la mirada los políticos
en general y actualmente en México y en nuestra área baja californiana. Sí, decía el Papa Francisco, fíjate, ahorita que lo comentas, no me acuerdo qué dicasterio ahí en Roma, ¿no? Como bromeando, que, oigan, si a ustedes les gusta la plata, ¿no? Les gusta la lana, ¿no? Hacer lana, y les gusta el poder, ¿no? No se metan a la política, ¿no? Y tampoco al seminario, ¿no? Luego remataba, ya sacó las risas de todos, como dejando bien claro que la mirada hay que ponerla en el servicio al ser humano, ¿no? A la persona humana, a la persona que vamos a atender, ¿no? A los problemas del hombre, de la mujer, ¿no? Para decirlo de manera incluyente. Y ahí está de pronto donde se empobrece la política. Cuando la mirada no es esa, cuando la mirada es el poder, cuando la mirada es ayudar a mis cuates a cerrar buenos negocios, cuando la mirada es enriquecerme, entonces se distorsiona la razón de participar en la política, ¿no? Y bueno, desafortunadamente hay muchos casos, ¿no? De hombres de política o mujeres de política que de pronto llegan con 10 centavos y se van con 10 millones, ¿no? Y ahí está uno de los grandes retos que tiene el mundo de la política hoy, ¿no? Que accedan a ella personas que sí tengan ese hambre de resolver los problemas de sus contemporáneos, de sus coetáneos, de sus vecinos, ¿no? De su comunidad. Entonces, si esa mirada no está puesta ahí, pues ahí empiezan los graves problemas, ¿no? Y evidentemente no es lo mismo el daño que se hace cuando alguien que tiene el poder de hacer el sumo bien hace lo contrario, es enorme contra lo que se puede hacer en las esferas de lo individual, ¿no? O sea, un político corrupto hace un daño enorme a la sociedad, y porque son muchos los afectados. Pero cuando un político hace el bien, lo hace enorme, ¿verdad? Porque también son muchos los beneficiados. Humanamente yo te diría que nunca hay que pensar en el, ¿cómo dijiste? El menos malo o el bien menor. Mal menor, el mal, es un mal menor. El mal menor, ¿no? Hay que pensar siempre en el bien posible, ¿no? Hasta dónde podemos sí resolver el tema fulano, el problema sutano, ¿no? Y entonces el mayor bien posible nos implica a todos, porque de pronto el populismo, por ejemplo, se ha hecho brecha en el país, en México, aquí en México y en varios países latinoamericanos, porque llega el político con una varita mágica, ¿no? Narrando una forma simple de resolver un problema complejo, ¿no? Que no se va a resolver así con la simpleza con la que lo dijo. Narrando de manera sencilla un problema que la única forma de resolverlo es alineando las voluntades de A, B, C, D, y que eso implica el trabajo político principal, que es la negociación, el alinear voluntades sociales a un objetivo común, a la solución de un problema común, ¿no? Eso no es una tarea sencilla, no es una tarea que cualquiera pueda realizar. Has dicho algo muy importante, interesante, alinear voluntades en el marco de la democracia, donde todos como ciudadanos tenemos voz y podemos ir a votar, que no lo ejerzamos, es otra historia, pero también responsabilidades. ¿Te parece que en política el fin justifica los medios? Vivimos una época en la que a como dé lugar, estoy refiriendo a decisiones del presidente actual de México, de López Obrador, de ir en contra de lo establecido en la Constitución política que nos rige por el fin que él persigue, sus obras. En fin, son temas complejos, no, este programa no es de análisis político, este programa es de
de discusión y tratar de dilucidar un concepto, una serie de situaciones que nos afectan a todos y reflexionar sobre ellas, abrir una conversación, que ahora también es muy común escuchar eso, ¿no? Pero bueno, me gusta abrir una conversación en una mirada, ¿no? ¿El fin justifica los medios en política, Manu? Yo no lo creo, ¿no? Yo creo que el pragmatismo, ¿no?, es lo que ha prevalecido. Y hay cosas en las que hay que ser prácticos, no hay duda de ello, pero no en los principios, ¿no? Y hay 5, 7 principios que no se deben nunca olvidar en política. El primero es, no puede haber una política que transgreda la dignidad de las personas. Si un político hace algo que transgreda esa dignidad, que coarte la libertad de las personas, que las esclavice a determinada prebenda, ¿no?, entonces está fallando en lo primer principio que tiene que respetar. No importa si piensa de izquierda, de derecha, de centro, de la fusión de uno y otro, ¿no?, como está ahorita el ambiente político. La dignidad de las personas es el primer principio que no es negociable, ¿no? Cuidar esa dignidad que tiene desde la persona más pobre en el país hasta el más acaudalado, ¿no? Un segundo principio es el del bien común, ¿no? Y a lo mejor es un término que no van a usar los políticos de Morena o los políticos priistas por ser un término que usó y que debe seguir usando el Partido Acción Nacional, por ejemplo, que forma parte de sus principios ideológicos. Pero ¿qué es el bien común? Pues siempre buscar eso que decíamos ahorita, no el menor mal, sino el bien posible para la mayoría de la población. Lo que le haga mayor bien a la comunidad, en obra pública, en política social, en temas de salud, en temas de educación. ¿Qué le hace mayor bien al mayor número? ¿Dónde se invierten los impuestos, por supuesto? Que ahí es donde van, ¿no? Es precisamente en este pensamiento comunitario que me saca del egoísmo del yo, ¿verdad? De buscar para mí, ¿no?, cómo gano yo y ganamos todos, ¿no?, porque somos parte de una comunidad. Un tercer elemento y un cuarto serían los dos principios que sostienen al bien común, la subsidiariedad y la solidaridad, ¿no? La subsidiariedad, ¿no?, enseñar a ayudar a ser subsidiarios con. No le puedo pedir a una persona con extrema carencia que tenga buenos resultados académicos. En este momento lo que necesita es alimento, lo que necesita es trabajo, lo que necesita ¿qué condición tiene que estar previa a que la persona pueda educarse y desarrollarse? Y por supuesto el otro principio, el de la solidaridad, que es ponernos en los zapatos del otro, sentir con el otro, corresponsabilizarnos, porque es brincar el sentimiento, porque luego se escucha mucho eso de, ay, pobrecito, ay, qué lástima, ay, pobre gente. Pues sí, o sea, el político tendría que sentir con esa gente, el sentir la pobreza, el sentir la carencia, el sentir la falta de justicia, por ejemplo, ¿no?, que luego es donde menos empatía hay hoy en la política, ¿no?, con las mamás de personas desaparecidas, ¿no?, con los niños con cáncer, ¿no? O sea, es la carencia, en fin, ¿no? Y entonces no puedes actuar como mi fin es ganar la siguiente elección, ignoro. Hago chiquito un problema grandote. Lo desatiendo, lo minimizo. Ya, ¿no?, se arregló todo. Ya se arregló, Acapulco ya está, ¿no? Entonces, es muy peligroso, ¿no? Es ajeno a la solidaridad, ¿no? Entonces, y ya al final, digo, ya hay otros, ¿no? ¿Para qué son los bienes? El destino universal de los bienes. Al final, en la narrativa lo usa mucho hoy el presidente López Obrador, ¿no? Lo dijo ayer en el informe de la gobernadora Marina del Pilar. Amor con amor se paga. Usa mucho ese término del amor y parece como cliché, pero al final el sostenimiento de un proyecto político tiene que ser ese, la caridad, ¿no? Buscar servir al otro, no servirse del otro, no manipular al otro con los fines electorales, porque sí debe haber fines políticos,
Un fin político, administrar, servir, ayudar, resolver, pero no un fin electoral. Porque si solamente uso a la gente con fines electorales, todo cae en una manipulación, ¿no? Entonces, esos principios no pueden estar sujetos a este principio maquiavélico de el fin justifica los medios. Yo no puedo usar cualquier medio, y menos un medio que atente contra la dignidad de las personas para lograr un fin político. Pues volviendo al inicio de esta conversación, estos principios son clarificantes, son una guía, son el camino a seguir. Los jóvenes saben esto. Es complicado. Mira, hay otra parte que acompaña a los principios, que es, ahorita veía que tienes una mesa muy bien montada con un ajedrez, ¿no? Yo no soy muy bueno en el ajedrez, pero está el juego político en una democracia, que es parte de lo que tenemos que atesorar, porque tenemos la libertad todavía, y debe seguir esa libertad. Todavía, y ojalá la conservemos. Por eso el votar es claro, fundamental para conservar, entre otras cosas, la libertad de elegir quiénes nos gobiernan. Y entonces el juego político hay que entenderlo. También de pronto yo veo que no solo los jóvenes, algunos adultos, algunos empresarios, tienen como lo romántico de la política. Por eso cuando usamos el término el mayor bien posible, es como decir, pues es lo que hay. A ver, no significa que seas conformista, es lo que tenemos. Y no puedo hacer más allá de lo que ya tengo hoy en cuanto al juego político, más que ir dando pequeños pasos de transformación. Pero entonces, si no entiendes el juego político, si no estás dispuesto a participar, si lo único que quieres es quejarte en charlas de café y no ir a votar, por ejemplo, pues difícilmente vas a generar un cambio, ¿no? Entonces, el juego político electoral para acceder a las posiciones de gobierno que responsabilicen a una persona de la vida comunitaria en algún sentido, legislativo, ejecutivo, judicial, ¿no? Hay que entenderlo para poder jugarlo, ¿no? No sé, el ajedrez así es, ¿no? Si no eres muy hábil, puedes tú entender cómo se mueve cada pieza, cómo se mueve un peón, cómo se mueve la reina, el caballo, las torres, los alfiles, ¿no? Cómo se mueve el rey, ¿no? Pero no significa que sepas las jugadas que tienes que hacer para que no te hagan jaque. Mate a las 3 o 4 jugadas exactamente del juego. Entonces, la prudencia política, el entender dónde están los nodos de poder en una comunidad, ¿no? Quiénes están tomando las decisiones más importantes para el Estado, empezando por la gobernadora y el equipo que gobierna con ella, empezando después siguiendo con los alcaldes, las alcaldesas y sus equipos de trabajo, el sector empresarial, cómo está agrupado, que son los que generan el dinero y el trabajo en la comunidad, el sector obrero, cómo está agrupado, dónde están los sindicatos más importantes. Y entonces, no sé, a lo mejor la gobernadora es la reina, ¿no? El rey es el presidente de la república, vete a saber, y así le pones nombre a cada uno, y a lo mejor uno es un peón. Pero yo he visto jugadores que con un peón ganan la partida. O sea, hay que saber entender el juego electoral y también darlo a conocer para que quieran entrarle a jugar más jugadores. Y querer entrarle a jugar significa despertar la vocación de los chavos. O sea, hay que despertarles las ganas de jugar el juego, y que es un juego que es difícil de ganar, sí es difícil, pero sí se puede ganar si vamos aprendiendo estrategias de carácter electoral. Entonces, son como dos momentos. El momento de quiero participar y quiero ser diputado y quiero ser regidor y quiero ser alcalde y quiero ser senador, ¿no? Presidente de la República. Y armar el proyecto entendiendo el juego y jugándolo sin hacer trampa.
con una sujeción a los principios que comentábamos antes. Más difícil ganarlo todavía, pero se puede, sí se puede. O sea, hay que sujetarse a esos principios entendiendo el juego y no caer en puritanismos. Yo que he participado en muchos grupos, especialmente en la Iglesia Católica, hay mucho puritanismo, ¿no? No, hombre, ya andas con aquellos. Ya, ¿no? Te vas a echar a perder, ¿eh? Bueno, el mismo Jesucristo lo decía muy claro, ¿no? O sea, digo, pobre Jesús, ¿no? Imagínate, anda con el cobrador fariseo, de impuestos, con el fariseo aquel, con el samaritano aquel, con la prostituta aquella. Entonces, el puritanismo nunca ha ayudado a nadie y el que le quiere entrar a la política tiene que entrarle al juego, bien fajados los principios y vivirlos en el ambiente político que te toque vivir, ¿no? Que pueda haber propuestas muy específicas para ciertos perfiles, sí. Que hoy la política en México es como un café descafeinado, ¿no? Ya no sabes quiénes son conservadores, quiénes son liberales. Acá Morena, ahorita que acaba de definir sus cuadros, por ejemplo, para gobernadores, pues un expanista, un expriista acá, a los priistas que levantaron el dedo para darles cancha, ellos los mandan de embajadores. Es un revoltijo. Y en medio de ese revoltijo hay que vivir esos principios. A los que creemos en ellos, a los que estamos convencidos que son los principios de la participación política que va a transformar la vida personal y la vida comunitaria, pues ahí es, ¿no? Un misionero que lo mandan, me acuerdo, y ahorita que también anda con proyecto político, Eduardo Verástegui, cuando contaban un poquito sobre su conversión, ¿no? Que finalmente lo convierte su maestra de inglés allá en Hollywood, ¿no? Y que cuando se logra la conversión y llega el padre Rivas y que ya el cuate dice, mi vida cambia, ¿no? Que se quería ir al Amazonas, ¿no? No, yo quiero irme de misiones a un lugar así, al Amazonas, a África, ¿no? Y que el padre Rivas le contestaba, oye, no, tu Amazonas es aquí en el ambiente hollywoodense de superficialidad, de dinero, de sexo, de drogas, este es el Amazonas al que Dios te está llamando. Pues así debe verlo un político cristiano, un político católico, igual, ¿no? Oye, pues aquí me toca estar a mí, ¿no? Y sí, hay muchas cosas que veo que pueden convertirse hasta en tentaciones, ¿no? Pero que no por eso nos vamos a desprender de los principios. Y es muy importante que en ese proceso de participación siempre tengas un equipo que te observe, que te acompañe, que te ayude y que esté convencido de los mismos principios, porque si no, pues vemos lo que vemos, ¿no? Es mucho más fácil irte por el camino pragmático y caer en el juego de ganar como sea, hacer lo que tenga que hacer para ganar, pasar por encima de quien sea, olvidarme de la dignidad de las personas, olvidarme de la solidaridad, de ser subsidiario, ¿no? Y simplemente buscar el poder para ser poderoso, ¿no? Poderoso en términos políticos y económicos, ¿no? Es decir, exacto. Es la gran paradoja. Manuel, ya hemos hablado a grandes rasgos de lo que es la política, la participación ciudadana en democracia, el ejercicio de nuestras libertades. Hay una situación nacional compleja, complicada en el ámbito político, en México, pero también en el mundo. Está Estados Unidos con su propia dinámica, que tendrán elecciones también pronto, las guerras en Europa, Medio Oriente, Rusia, en fin. Es todo lo que aquí tú has dicho. Me encantaría que todo el mundo lo escuchara, sobre todo los jóvenes, insisto en los jóvenes, porque ya los adultos a lo mejor, como tú bien decías, hemos vivido más, hemos visto más, pero ¿por dónde ves tú
desde tu trinchera en este momento lo que se avecina en términos electorales? ¿Viviremos lo de siempre, que la gente no sale a votar, o viviremos a partir de este momento un esfuerzo de los partidos por buscar el voto? Claro, lo van a hacer, eso es obvio, pero de otro tipo, de otra manera, desde la sociedad civil. ¿Se te ocurre algo? ¿Has pensado en algo? ¿Piensas participar de alguna manera desde la sociedad civil promoviendo ese voto, esa participación? ¿Qué opinas de eso? Híjole, pues un reto enorme, ¿no? Sobre todo en Baja California. La realidad es que en estados con contextos menos favorables, económicamente hablando, la participación es más alta. Algunos dicen que es porque la gente es más manipulable, ¿no? Asocian, pues, o hacen una correlación entre pobreza y manipulación de la gente para ir a votar. No lo creo tanto así, pero sí creo, por ejemplo, que la política pública subsidiaria del gobierno federal actual hacia los sectores más vulnerables sí está influyendo severamente en tener una base muy leal o manipulada, si lo quieren decir de esa manera. Los mexicanos somos muy decentes. Somos muy decentes. Y si te dan algo, tiendes a agradecerlo, y así es. Si puedes ayudar, entre comillas, pues es lo que dice todos los días a su gente. Así todos los días está en eso. Sí, sí. Pero la realidad es que hay ahí una base electoral leal, el presidente de la República, por ejemplo, y que le ha comprado no solo la prebenda, le ha comprado la narrativa por completo. Tú escuchas al presidente de la República hablar y de repente sientes que estás escuchando a un obispo, ¿no? O sea, estos principios de los que hablé los maneja de veras como si fuera obispo. El mensaje que dio en su última reunión en la ONU desconcierta en cuanto a la narrativa social, tan fuertemente dirigida sobre todo a las clases más vulnerables, ¿no? ¿Qué creo que viene? Bueno, para nosotros, como universidades, una fuerte promoción del voto. Tenemos que mover a las clases medias a votar. Vamos a promover un libro. Por cierto, ya nos llegaron ahí a la oficina muchos ejemplares de El despertar de la clase media, ¿no? Y creemos que son las clases medias las que pueden transformar la vida de la sociedad, y que por cierto son las menos participativas. Entonces yo sí esa correlación entre mayor pobreza, mayor participación la compro, porque de pronto quienes, por lo que estudiamos, por lo que nos dedicamos, tenemos un contexto de vida más favorable, la participación como que dices, ¿para qué si me va bien? ¿No? Entonces disociamos lo que hace nuestro gobierno contra cómo nos va profesionalmente hablando. Y ahí hay un error clave en el que tenemos que despertar la conciencia de la clase media, de la gente profesionista, universitaria, que todos los días sale a corretear la chuleta en serio y que se dedica preponderantemente a su trabajo, desde un pequeño negocio, un negocio mediano, un negocio familiar, o a ofrecer sus servicios profesionales en alguna industria, en el sector académico, docentes. O sea, está adormilada la clase media, y por eso tiene lugar la voz o la propuesta populista con mayor auge. Y también es cierto que la clase media está cansada de los políticos tradicionales, de los políticos de siempre, de la corrupción, porque es una clase social más educada que se da cuenta a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, de todo lo que pasa, ¿no? De todo lo que ocurre en la esfera de sus representantes, ¿no? Así que un trabajo bien importante que hay que hacer ahorita y permanentemente es despertar la conciencia de la gente que forma parte de la clase media, y que ellos se movilicen a votar de manera organizada por una propuesta que no sea populista y por una propuesta que sí tenga alcances de otro tipo, ¿no?
Una segunda, pues es participar directamente, ¿no? Invitar a tu público, a todos, a que se acerquen a los partidos políticos. Los partidos políticos los mantenemos nosotros. Sí. Yo hoy formo parte de un partido político que lo mantiene el gobierno. O sea, la gente. O sea, el partido político recibe un presupuesto público anual para funcionar. Unos más, otros menos. No es proporcional, creo, el número de representantes que tiene, el número de militantes que tiene vigentes y demás. Pero al final del día, los partidos políticos son entidades públicas, ¿no? Con vida propia, vida de militancia propia, a la que se puede acercar quien sea. Hay que acercarse al partido político que más te convence. Y si no te convence ninguno, pues activar los proyectos sociales como Misión Rescate México, como Sí por México, como Ciudadanos contra la Corrupción, como la COPACE que preside Alfredo Postlewhite en materia educativa. Son organismos intermedios que no dependen del gobierno y que traen tema para poner, digamos, en la agenda pública situaciones que de pronto el gobierno invisibiliza o no quiere atender por alguna razón. Entonces, y ya en el contexto mundial, pues, híjole, México sigue siendo la 15ª economía del mundo, o sea, no es un país bananero. Hay como dos Méxicos, ¿no? Ese México que se levanta todos los días muy temprano a trabajar duro, ¿no? Con gran esfuerzo, que trabaja 12, 13, 14 horas diarias, ¿no? Y que va construyendo un país extraordinario, y otro México que está sumido en la pobreza, en la desigualdad, y que el primero lo tiene que jalar y sacar de ahí, ¿no? Entonces, mientras no lo veamos de esa manera, y mientras no seamos más solidarios, quienes mejores oportunidades hemos tenido a lo mejor en la vida, siempre habrá esa brecha, y esa brecha que generamos nosotros mismos con nuestros conciudadanos menos favorecidos, es por donde se mete la propuesta populista sin problema, porque no es una brecha que ellos crean, es una brecha que ahí está siempre. Nomás así como en la escuela cuando, ni estoy tan enojado contigo, pero ahí está el candil diciendo, y él dijo que tú eras no sé qué, ¿no? Y candileando y enciende los ánimos, y aquel ya se fue y tú y yo estamos enemistas. Ese es el populista. Hay una bronca, pero el populista llega y le sopla la chispa para que se enciende, ¿no? Entonces, correcto. Pero la bronca está, la desigualdad está. La falta de oportunidades para un segmento de la sociedad está. Pues muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros en Una Mirada. Te seguiremos invitando a seguir esta conversación sobre lo político, sobre lo ciudadano y sobre las oportunidades que todos tenemos para participar. Yo lo veo de esa manera. Me parece que la aproximación a esto debería de ser generado como oportunidad, no una imposición, no tienes que hacerlo porque pues, si no votas, que tiene sus consecuencias, votar tiene sus consecuencias, no votar también tiene sus consecuencias, pero si el punto de vista, si la mirada está en la oportunidad de decidir quién te va a gobernar y luego tener la posibilidad de pedir cuentas a esos que tú seleccionaste, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, creo. Pero bueno, seguiremos conversando. Muchas gracias. Al contrario, Sergio, gracias a ti. Espero que lo que hemos compartido aquí sirva de algo para quienes nos vean, nos escuchen. Y cerraría diciéndote, hoy en la mañana veía un video de Barack Obama, ¿no? Que así decía, ¿no? En alguna tribuna, oye, ¿no te gusta lo que estoy haciendo? Oye, no te quejes, no lloriques, ¿no? O sea, es como, tú son un chorro de motes, vota. No nos gusta lo que está ocurriendo, vamos a votar. ¿No te gusta lo que hace el presidente López Obrador hoy? Vota por la otra propuesta. ¿Te gusta lo que hace? Refréndalo, ¿no?
Entonces, me parece que estamos en ese ambiente de libertad. Ya otro tema será, a lo mejor en otra mesa, pensar en ese escenario político en el que el presidente López Obrador perdiera la elección del 2024. Bueno, que Claudia Sheinbaum perdiera la elección del 2024 y, por ejemplo, ganara Xóchitl Gálvez, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Pero es tema de otra mesa, ¿no? Es tema de otra Exacto. mesa. Así que muchas gracias y pues de verdad felicitarte porque siempre has sido un empeñoso comunicador de diferentes temas. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes los esperamos con mucho gusto en una próxima emisión de Una Mirada. Hasta entonces.